En esta oportunidad nos encontramos con el amigo investigador empresarial y contador público colegiado Miguel Sotomayor. Con él trataremos un tema de mucha relevancia. Muy buenas tardes, Alipio, del Centro Republicano. También agradecer a Agencia de Noticias Lima por la invitación. Y creo que hoy día vamos a abordar un tema muy importante, que se trata del control financiero y económico del Estado y también el control político en cuanto a la contabilidad y a las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos. ¿Qué tal, antes de entrar a este tema, cómo ves el panorama político? Porque tú, aparte de investigador, que tienes en tu bagaje pues a miles de microempresarios que también están a la expectativa del desarrollo electoral. ¿Cómo ves el panorama electoral, Miguel? A ver, estamos observando, todavía no tenemos una definición, pero ya tenemos una proyección en cuanto a quienes tendrían la posibilidad de gobernarnos en otros 5 años. Todavía no tenemos, digamos, unas propuestas sólidas. Hemos escuchado a los 2 candidatos, posibles candidatos para la presidencia, información que todavía no está, digamos, consistente. Pero yo creo de que nosotros hemos tenido un desarrollo económico muy bien en estos últimos 10, 15 años, ¿no? Fortalecido por la inversión extranjera, pero hay un descuido en lo que es el desarrollo humano. Yo creo que los 2 partidos, estos 2 candidatos, deberían enfocarse en lo que es el desarrollo humano. ¿Y de qué se trata el desarrollo humano? Si bien nuestra parte económica hemos crecido, ¿no? La inflación se ha mantenido, el dólar se mantiene estable, la moneda nacional se encuentra estable, inversiones al 100%, y tenemos megaproyectos que se van a mejorar de acá a 5 o 10 años, y eso va a generar mayor empleo. Pero esa riqueza, esa distribución, no está distribuida equitativamente frente a la población. ¿Por qué? El desarrollo humano, no tenemos buenas escuelas, no tenemos buenos colegios, no tenemos buenos hospitales, hay una decadencia de las universidades referente a lo que es investigación tecnológica, existe todavía niños que no tienen buenas alimentaciones, carecemos de agua. Entonces yo creo que estos candidatos deberían enfocarse para solucionar estos problemas críticos y de una otra manera para que podamos estar en balance, desarrollo económico con desarrollo social. Caso contrario, vamos a generar esta brecha, lo que es la derecha y la izquierda. Entonces yo recomendaría a estos candidatos enfocarse a lo que es el desarrollo humano, que es importantísimo. Bien, son las apreciaciones pues del amigo Miguel sobre el panorama político nacional, señalando que el desarrollo humano es fundamental, ¿no? Pero como tú también lo señalas, para impulsar el desarrollo humano hay que tener pues recursos económicos, ¿no? Y quienes generan los recursos económicos es la inversión, pues, ¿no? Pública, pero sobre todo la inversión privada, ¿no? Entonces, allí ciertamente los que pasen a la segunda vuelta tienen una enorme responsabilidad, ¿no? De saber manejar los recursos económicos y, como bien señala Miguel, ver cómo se distribuye de manera armónica para desarrollar, ¿no es cierto? E ir, por decir, achicando las grandes brechas sociales que hay en el país. Si no, nos volveremos un país inviable, ¿no? Y eso nadie quiere. Y ciertamente nosotros en Iniciativa Republicana y Agencia de Noticias Lima abogaremos pues porque haya, ¿no es cierto?, un manejo armónico ahí de los poderes del Estado, pero sobre todo de la economía en el país. En esta oportunidad, Miguel, vamos a tratar el tema de la contabilidad gubernamental, ¿no es cierto? ¿Cómo explicarías ahí en términos simples, Miguel, qué significa la contabilidad gubernamental para que sea digerida por nuestros oyentes de la manera más simple posible? A ver,
Primero empecemos, Platón, ¿qué decía? Platón decía que el gobernante, el gobernador, tiene que actuar con virtudes, tiene que ser una persona transparente y honesta para poder direccionar a un pueblo, a una ciudad, a un país, al desarrollo. Antes de empezar lo que es la Contraloría Gubernamental, el Perú carece de talento humano. Lamentablemente los funcionarios o los políticos que ingresan a tomar cargos importantes no tienen la capacidad de poder administrar los recursos financieros y económicos de las alcaldías, de los municipios, de las provincias, etcétera, etcétera. Y es por eso que no tenemos desarrollo. Y eso está involucrado todas las provincias, Cajamarca, Piura, etcétera, etcétera. Falta desarrollo. Pero no es culpa del Estado, sino es culpa de las autoridades. Ahora, la Contraloría Gubernamental es un instrumento de gestión. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de la Contraloría Gubernamental? El fin es transparentar las operaciones financieras y económicas que suceden en un municipio o una institución pública. Y eso está avalado por un sistema, una plataforma que es el CIAF. El CIAF es una plataforma financiera y también contable, donde se cuelga el presupuesto de la institución y cada mes se va haciendo los gastos necesarios y se va llevando un control presupuestario. Y lógicamente también viene la contabilidad, donde se registran todas las operaciones al 100%, lo que es los gastos, los ingresos, etcétera, etcétera. Es por eso que es importante la contabilidad gubernamental. Pero las autoridades carecen de conocimiento de lo que es una contabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque hay plazos de entrega. O sea, cada provincia, cada alcaldía tiene un plazo de entrega que cuando se termina el año o el periodo del año, tiene 2 o 3 meses que tiene que entregar esos estados financieros al Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda evaluar, revisar, chequear. Pero lamentablemente a veces no se incumple. Pasa 4, 5, 6 meses y no se entregan los estados financieros. ¿Por qué no se entregan los estados financieros? ¿Por qué? Porque no hay transparencia, hay gastos que no tienen el sustento, hay muchas operaciones que no son reales, hay muchos proyectos que no están contabilizados adecuadamente. Entonces acá viene un problema, que es el problema técnico del contador, del gerente municipal en este caso, o del alcalde. Y eso está sucediendo de una manera general. Imagínense, tenemos 75,000 funcionarios en estos 15 años que están involucrados en la corrupción. Y es mucho. Cuando habla de funcionarios está señalando tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales. Ah, sí, correcto, correcto. Bien. Uh-huh. Entonces, para ti la contabilidad gubernamental es importantísima para el manejo adecuado y correcto de toda entidad pública, pero que a la vez tiene que rendir cuentas, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Una vez que ya se elaboran los estados financieros y económicos, después de 2 meses del año siguiente, estos balances deben estar autorizados y refrentados, uno, por el gerente municipal, en el caso de las municipalidades, por el gerente financiero y por el alcalde. El gerente municipal, por lo que es la parte técnica, el contador, porque es la parte que se encarga de hacer los registros y los controles, y el alcalde, por la parte política. Una vez que estos balances ya están refrentados, lo envían al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el balance general público del Perú, porque llegan de todos sitios, vienen de las municipalidades, de las universidades, de todos los entes públicos, los balances, los estados financieros aprobados, llega al Ministerio de Economía y Finanzas para hacer la cuenta del Tesoro Público Nacional. Una vez que se tiene el balance del Tesoro Público Nacional, que se ha revisado y evaluado, eso pasa a la comisión del Congreso para que sea aprobado. Pero ¿qué pasa? Que la comisión del Congreso, que deberían ser los congresistas que están dentro de esta comisión, deberían ser gente
contadores, auditores, financistas, la mayoría son abogados y que de una u otra manera pues no conocen el tema. Entonces hay una deficiencia, hay una debilidad. Ahora no sé, supuestamente deben tener buenos asesores para que puedan aportar estos balances. Por ejemplo, del año 2025 todavía no ha llegado al Congreso para la aprobación, lo tienen hasta mayo, junio, me parece, hay un pequeño retraso. Inclusive, mira, tenemos acá muchas alcaldías lejanas que no han presentado todavía sus estados financieros, que es mucho. ¿Ve? Hay una dejadez de parte de la alcaldía, de parte de los órganos de control. Yo no sé por qué. Ahora, quienes fiscalizan los estados financieros es la Contraloría. Claro. ¿No? La Contraloría, cuando se observa algunas inconsistencias en los balances, en los estados financieros, entonces lo que se hace es solicitar a la Contraloría para que haga una auditoría a los estados financieros. Pero hay tantas instituciones públicas que la Contraloría no tiene la posibilidad, porque no tiene el personal. Tenemos en este momento un promedio de 5.000 auditores. Para 22.000 instituciones públicas no alcanza. Poco difícil. Entonces ese tema se tiene que mejorar. Bien, entonces, amigo Miguel, ¿cómo describirías ahí el estado actual de la contabilidad gubernamental en el Perú y cuáles son sus principales debilidades? A ver, en las empresas privadas también se reflejan los balances financieros, claro, los balances tributarios, y cada año, enero, febrero, se presentan los estados financieros a lo que es la parte societaria. La parte societaria evalúa los resultados y si los resultados son buenos, definitivamente el gerente general continúa. Pero si los estados financieros son negativos y la gestión no ha sido buena, ¿qué hacen los socios? Automáticamente lo sacan al gerente general y contratan a otra persona con mayores habilidades, con mayores destrezas y con mayores conocimientos, porque los socios quieren ganar. Pero eso en el Estado no sucede. En el Estado, ¿qué sucede? De que los estados financieros salen negativos. ¿Y por qué salen negativos? Falta de control, demasiados gastos, pérdidas legales, judiciales, morosidad en pago de impuestos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién es responsable de esas pérdidas? ¿Quién es responsable? Es el pueblo, pues. ¿Por qué? Porque en vez de poder invertir, generar mayor economía a una ciudad, a un pueblo o al Perú, ¿qué están haciendo estos políticos? Están creando un déficit. Y eso, lógicamente, está llevando a un subdesarrollo, pues. Y lo único que dicen es que no hay plata. Y lo peor es que faltan 3 meses y están pidiendo ampliación del presupuesto. Pero ¿para qué piden ampliación del presupuesto si efectivamente ellos se han exagerado en gastar? Que no debería ser eso. Debería haber una ley o una notificación donde diga que el funcionario que administra mal los recursos del sector y está asumiendo pérdidas, deberían sacarlo automáticamente. Eso debe ser un caos donde deberían sacarlo, porque nosotros necesitamos autoridades con conocimiento, autoridades que cuiden la plata, porque esa plata es del distrito, la plata de la provincia, etcétera, etcétera. No es justo que ellos manejen los estados financieros a pérdida. Claro, ya bueno, eso sería ya parte de algunas propuestas, ¿no? Algunas reformas concretas que se deberían de impulsar para precisamente evitar este tipo de funcionarios que lamentablemente son mayoría y tienen en sus manos el manejo económico y financiero, pues, en las entidades públicas, ¿no? Eso lo dejamos al final, a ver, de repente hay algunas reformas que deberían de plantearse, ¿no? Dada tu experiencia, Miguel, como investigador en las MIPES, ¿qué diferencias observas entre la contabilidad del sector privado y la administración financiera en las entidades públicas? A ver, la contabilidad es un instrumento de gestión. Claro. La contabilidad está su soporte por principios, por normas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, para que le dé solidez. Ahora, el contador público colegiado, si bien es contador público colegiado, es el representante del Estado, donde tiene que manejar el principio de equidad. Ni un sol más para el Estado, ni un sol más para la empresa, ni un sol más para el gobierno. A la pregunta,
la contabilidad privada hay mayor control y hay mayor sanción. Pero para que se maneje la contabilidad en una empresa privada, la persona tiene que tener el conocimiento, tiene que demostrar que tiene las capacidades para poder interpretar un estado financiero. Un gerente general tiene que saber interpretar los estados financieros. Yo siempre digo, una autoridad pública que tiene su responsabilidad, una gestión, debería saber lo que es la parte financiera gubernamental, debería saber lo que es la parte económica. Si no sabe, lamentablemente no va a funcionar. Ellos, alcaldes, gobernadores, inclusive, digamos, en otras entidades públicas, si bien ellos tienen el poder político, pero también deberían saber cómo se maneja una gestión financiera y económica en el Estado. Ahora, también la responsabilidad directa es de los gerentes municipales o los gerentes que manejan estas instituciones. A veces son abogados, que no deberían ser abogados, deberían ser profesionales que tengan maestría en finanzas públicas. Deberían tener cursos de especialización en cómo se maneja, digamos, los proyectos públicos. Y los contadores deberían manejar lo que es la ética contable, la ética profesional. No deben permitir desviar la información, no deben permitir que los comprobantes y las operaciones estén desviadas o estén evaluadas. Entonces acá lo que hablamos es que si bien la contabilidad debería ser y es un instrumento de gestión donde se tiene que transparentar todas las operaciones de gastos, de ingresos y todas las operaciones que sucede al día a día, es muy importante de que tanto el gerente de la institución pública, el tesorero y el contador manejen lo que es la ética profesional. Por eso es que tenemos una infinidad de instituciones públicas que no presentan los estados financieros, y si lo presentan, digamos, desequilibrados. Cuentas por cobrar, cuentas sin documentos, facturas y documentos que no tienen sustento legal o están subvaluadas, y es por eso que cuando el Ministerio de Economía y Finanzas detecte eso, llama a la Contraloría para que haya las fiscalizaciones, y ahí se detectan las tremendas irregularidades y la corrupción que ha pasado. Entonces ahí el contador debería tener un principio de que el contador sabe y es consciente de que cada operación cumple ciertas normas. Y si el contador registra, definitivamente estaría involucrado en la corrupción. Claro, ese es el asunto, pues muchos funcionarios están sometidos al poder político del alcalde, sobre todo, ¿no? Y vemos, pues, a través de la prensa, pues, tremendas irregularidades que pasan en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, ¿qué sugerirías ahí, Miguel, para evitar estas cosas? Es cierto, tiene que haber buenos profesionales, pero ¿cómo obligamos al alcalde a tener buenos profesionales y que tengan manejo en los recursos financieros y económicos de una entidad pública? ¿Cómo obligamos al alcalde para obtener recursos humanos eficientes, Miguel? Es muy simple, es cuestión solamente de compromiso. Lamentablemente, pues, la ley dentro de la Constitución Política del Estado menciona que para que una autoridad ingrese al poder, 25 años, ser peruano y no tener problemas legales o tener derecho al voto. Pero eso está mal, pues. ¿Por qué? Porque supuestamente yo, como un alcalde, a una autoridad que va a entrar, simplemente hablemos de una alcaldía que se maneja millones de soles, ¿cómo voy a permitir a una persona que no tiene el conocimiento suficiente como para administrar esos recursos? ¿Cómo el pueblo le puede dar el voto para que una persona maneje tantos millones y al final va a generar un caos? Hay un error. Yo pienso que la gente, cuando vota por los alcaldes o el gobierno, debe pensar si la gente que va a asumir el poder debe tener el conocimiento para poder gobernar. ¿Y cuál es el conocimiento? Muy aparte del conocimiento político, el conocimiento financiero, el conocimiento económico, el conocimiento de control interno. Si no lo tiene, definitivamente va a ser un caos. Imagínense, por ejemplo, en el Congreso. En el Congreso hay una Contraloría,
Pero ¿qué pasa? Hay unos sobrecostos. ¿Y quién habla sobre esos sobrecostos? Y hay un déficit. O sea, el presupuesto ha sido una cantidad y al final del año ha sido una cantidad crítico y hay un sobrecosto total. ¿El contador ha dicho algo? Nada. ¿La persona responsable ha dicho? Nada. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho? Nada. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que la plata se lo están llevando de fácil, pues. Mientras por otro lado, como decíamos al inicio, de que el desarrollo humano, un caos. No hay escuelas, no hay colegios, la gente se muere de hambre, el transporte un caos. Entonces, ¿quién controla todo esto? ¿Quién? Es clarísimo, Miguel, y sería bueno pues que ahora en estos procesos electorales que tenemos tanto a nivel nacional como municipal, regional, deberían de plantearse alguna reforma, ¿no? Para evitar eso, porque por ejemplo, ¿no? Muchas municipalidades y gobiernos regionales se enfrentan pues con duros cuestionamientos de obras inconclusas o sobrevaloradas. Eso es pan de cada día. Desde la perspectiva contable, Miguel, ¿qué indicadores podrían alertar tempranamente estos posibles actos de corrupción? A ver, yo sé contar 30 años como auditor. Es muy simple. Es muy simple. La contabilidad, hay un principio, el principio de la partida doble. No hay ingresos sin salidas, ni salidas sin ingresos. Entonces, toda operación que se realiza en cualquier institución público-privada debe estar sustentada con un comprobante de pago y debe estar sustentada con un contrato. Caso contrario, no se puede registrar. Y los contadores saben. Y no hay ninguna diferencia en lo que es la parte gubernamental y lo privado. O sea, esas son normas de control interno. Claro. Ahora, si yo tengo que hacer un proyecto, supuestamente yo tengo un contrato, entonces yo tengo que provisionar ese proyecto. Ese proyecto me cuesta 10 millones, yo tengo que provisionar la contabilidad de los 10 millones y paulatinamente yo voy pagando dependiendo de la obra que va avanzando y el control es muy simple. Acá la parte contable es técnico y es simple, pero mucho depende del contador, que sea un contador honesto y que no se esté involucrando en la corrupción. No hay absolutamente nada que la contabilidad no debe registrar. Ahora, si yo como funcionario saco 10,000, 15,000, 100,000 soles de caja diciendo a rendir cuentas, ok, lo voy a contabilizar, pero así a fin de mes, a fin de año yo tengo que sustentar y tengo que decir al alcalde, señor, usted ha sacado 100,000 soles, necesito los comprobantes de pago, usted me tiene que hacer una liquidación. ¿En qué ha gastado? Y yo tengo que revisar esos documentos. Y esos documentos tengo que hacer la trazabilidad. Tengo que verificar si efectivamente son gastos reales. Y más, yo esos comprobantes yo tendría que ver si efectivamente corresponden a las empresas, que han dado el servicio o han dado el bien. Ese es un buen contador. Ese es un contador honesto. Ese es un contador que está trabajando con virtudes. Pero si es un contador corrupto, lamentablemente se involucra en la corrupción, pues. Y ahí están haciendo la trafa, pues, ¿no? Como se hace en la trafa, el contador recibe por ahí una coima, el alcalde da otra coima, la autoridad otra coima, y tratan de ver cómo manejan en la contabilidad, cómo engañan al Estado. Y eso no es así, pues, no es así. Por eso, y eso se nota más en los pueblos lejanos. En los pueblos lejanos, ¿por qué los pueblos lejanos no crecen? Porque siempre están pobres, no tienen ni siquiera un puente que pueden hacer, porque estas autoridades no conocen cuál es la responsabilidad de la contabilidad, no saben cuál es la responsabilidad funcional del alcalde, del gerente municipal y del contador. Y el pueblo vive engañado, diciendo que el Estado es el responsable. No es el Estado el responsable, sino son las autoridades, son las responsables. Y eso hay que poner ojo a las autoridades. Bien, está clarísimo, Miguel, y de verdad, gracias por ilustrarnos sobre eso, ¿no? Otro de los temas que preocupa pues a la ciudadanía es el uso de los recursos en las campañas políticas, ¿no es cierto? Hemos visto, a pesar de las restricciones que hay, partidos que han invertido ingentes recursos económicos en sus campañas, ¿no? Muchos innecesariamente, porque caramba, varios de ellos, no, casi la totalidad de ellos no han pasado la valla, ¿no? ¿Consideras que los partidos políticos del Perú deberían de
transparentar realmente sus ingresos y gastos en sus campañas, de Miguel? Mira, ese es un tema, verdad, bastante complicadísimo. El Estado le da dinero a los partidos políticos. Perú Libre, 1.225.000 soles. Fuerza Popular, 1.090.000. Renovación Popular, 960.000. Acción Popular, 940.000. Acción para el Progreso, 844.000. Avanza Perú, 844.000. Juntos por el Poder, 782.000. Podemos Perú, 737.000. Partido Morado, 706.000. O sea, hasta que el Estado regala plata. Así es. Regala plata. Mientras hay una casita que un niño se muere de hambre y el Estado no le da ni siquiera un pan de 5 soles. ¿Eso es justicia? Eso no es justicia, pues. Eso no es justicia. Y los responsables son los políticos. A ver, si el Estado les da este dinero con un fin, el 50% es para mejorar sus activos fijos. Puede ser comprar un local, muebles, equipos, computadoras, etcétera, etcétera, para mejorar, digamos, su función política. Ese 50% debe estar destinado, en bienes y equipos y en seres. Y el otro 50% es para mejorar la función política de los políticos en lo que es capacitación. Ahí viene el problema. Ahí deberían capacitarse en lo que es la inteligencia financiera, la inteligencia de gestión pública, la inteligencia, digamos, cómo se manejan los recursos. ¿Se está haciendo? No, pues. Eso está destinado, ese 50% está destinado para la capacitación, formar talleres políticos, mejorar, digamos, hacer carrera político a los mejores cuadros. Eso se trata. Ahora, los partidos políticos también llevan su contabilidad. Es una contabilidad especial. No es gubernamental ni privada. Es una contabilidad especial que está regido por la OMPE. La OMPE es, digamos, la institución que fiscaliza y revisa los estados financieros. Y que todos los partidos también, a terminado el periodo del año, a los 2 meses tienen que presentar sus estados financieros para poder saber ese partido político cuál ha sido su movimiento financiero, económico, en qué ha gastado, etcétera, etcétera. Pero muy aparte de eso, ellos, con el dinero que reciben, tienen que presentar un informe, digamos, de esta contenia que ha habido, que deberían haber presentado en marzo. De todo el dinero que han recibido, tienen que hacer una liquidación y demostrar cuánto ingresó, cuánto gastaron, en qué gastaron y cuáles son los resultados. A la fecha hay algunos partidos que no han presentado. Y aparte, la OMP ha detectado, lógicamente, que esos recursos no se han direccionado a lo que es el fin. ¿Cuál es el fin? Compra de activos, inmuebles, muebles y capacitaciones. La mayoría de los partidos que han hecho se han metido al bolsillo. Ahora, este dinero que reciben directamente tiene que ir a la parte contable, a ser registrado. Acá no se trata de que, bueno, el 50% ingresa a la parte contable y otro 50% entra a mi bolsillo. No, señores. Legalmente, por eso que tienen una contabilidad. Si un partido recibe 1 millón, el millón debe entrar de frente a la parte contable para ser registrado. Una vez que ingresó a la parte contable, ahí tiene que salir con las autorizaciones del gerente que maneja la parte financiera, la parte económica del partido. Él tiene que autorizar, de acuerdo a una norma interna, cuáles son los gastos. Y los gastos tienen que estar sustentados primero con una proforma, una orden de compra y las firmas autorizadas. Y eso tiene que estar contabilizado, porque es plata del Estado. No es plata de los señores, es plata del Estado. Y los recursos del Estado se tienen que cuidar. Claro. ¿No? Entonces, y ahí también hay un contador. Y el contador también tiene la capacidad de tener la ética profesional para no consentir, digamos, estas debilidades en registro. ¿Crees, Miguel, que la actual normativa sobre rendición de cuentas en los partidos políticos es suficiente o crees que existan vacíos legales que facilitan esta opacidad financiera y de rendición de cuentas? Acá es muy simple. Es muy simple. La contabilidad es
es un instrumento de control interno, donde todas las operaciones deben estar registradas. No se puede ocultar absolutamente nada. Si yo tengo mi empresa, todo lo que vendo tiene que entrar a la contabilidad. Si no ingresa, estoy haciendo un informal, ya estoy entrando a la corrupción. Los partidos políticos, se observa de que, dice, ha habido aportes, pero los aportes hablan cosas que realmente inconsistentes. Inconsistente porque entra la corrupción. Y más, los abogados, yo no sé cuáles serán sus asesores contables, que hacen ruido, que van a investigar los ingresos falsos. Cuando una persona es honesta, el funcionario es honesto, o el político es honesto, todas las donaciones, todo al 100% debe entrar a la contabilidad. ¿Por qué se lo guardan al bolsillo? Dígame, yo no entiendo. Esa plata no es para el bolsillo, para los dirigentes, para los políticos, ese dinero es para el partido, que tiene un fin. Un fin es fortalecerse en el tiempo. El fin es lograr el poder mediante ciertas estrategias y eso tiene gastos. Gastos de marketing, publicidad, gastos de agua, movilidad, refrigerio, viáticos. ¿Y por qué no lo pueden manejar todo en la parte contable? ¿Por qué esconden? Yo no entiendo. Por eso que esos gobernantes, esos políticos, cuando ingresan al poder, van con esa costumbre de la informalidad. Van con esa costumbre de hacer mal las cosas. No tienen esa sinceridad y la honestidad de decir, dame 5,000 y voy a gastar y te repongo los 5,000 porque esa plata no es mío, es del Estado. Ahí está la debilidad de los políticos. ¿Cómo podemos decir que este político es honesto si en el partido no está transparentando los gastos, no está transparentando los ingresos? ¿Qué hacemos? Ahí está el problema. Entonces acá lo que se trata es que el político tiene que ser honesto. ¿Quiere ganar? Sí, todos queremos ganar. ¿Quiere el poder? Sí, todos queremos el poder. Pero hablo de una manera con virtud, de una manera honesta y con inteligencia. Entonces, ¿estarías de acuerdo, Miguel, cuando nos hacen llegar algunas preguntas, que los partidos políticos deberían publicar balances financieros auditados de manera permanente y accesible al público? ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo crees que debería de implementarse? Mira, el Estado tiene tiene un convenio con empresas de auditoras, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que hay una norma que pide que los estados financieros sean auditados, ¿no? Pero como la Contraloría no tiene el tiempo suficiente, entonces entran los auditores externos, que cobran también, que 30, 40, 50,000 soles, 100,000 soles cobran. Pero también ahí están los amarres, pues. O sea, estos auditores tampoco no trabajan con la transparencia. Es una auditoría favorable. Claro, lógicamente, pues. Entonces, ahí queda, pero la cosa, ahí queda. O sea, la cosa es muy simple. Dice, a ver, el alcalde dice, a ver, ¿cómo te llamas? Juan Pérez. Oye, hermano, ¿sabes qué? Dame la auditoría. ¿Cómo es la situación? Ya, pues, ahí está. Todo ok. Se cumplió con las normas de control interno, se cumplió. Pase usted. Y se acabó. O sea, no hay transparencia también en las empresas auditoras. Yo no digo que todas, pero se observa. Porque si habría transparencia y habría observaciones críticas, no se estarían cometiendo los mismos errores que se estarían cometiendo. Y todos esos funcionarios estarían, digamos, colgados en la cárcel. Porque no es justo, pues, no es justo que la plata del pueblo, que confía el pueblo en ese funcionario, que confía el pueblo en sus alcaldes, y los alcaldes no sepan manejar los estados financieros, no sepan manejar las finanzas públicas, y por eso se pierde, pérdida, crisis total. ¿Qué hacemos, Miguel? Ese es la verdad, un círculo vicioso que al parecer no hay salida. Todo se compra, todo se vende y no hay cómo enrumbar esto. ¿Qué rol debería cumplir la tecnología, Miguel? Por ejemplo, la digitalización contable o la inteligencia artificial en el control del gasto público y la supervisión financiera de las organizaciones políticas. ¿Crees que podrían jugar un rol estas? No, mira, el CIAP es una plataforma a nivel nacional. Claro. Es una plataforma a nivel donde se controla totalmente todo lo que es la parte de gestión financiera. ¿Ya? Y también tiene el módulo contable.
por la complejidad de las instituciones públicas que existe, es poco difícil, digamos, revisar, chequear a cada institución cuáles son sus debilidades, cuáles son, digamos, los mecanismos que están utilizando pseudopolíticos para beneficiarse. Poco difícil, ¿no? Pero cuando se detecta algunas irregularidades y inconscientes, recién interviene la Contraloría. Lo que se debería hacer debería ser las sanciones muy críticas y muy drásticas del contador, porque el contador es el responsable de registrar y avalar las operaciones financieras. Si el contador no le permite ingresar esos registros o esas operaciones que puede hacer el alcalde o otras cosas, entonces sería válido. Pero tendría que protegerse al contador, porque lamentablemente el contador, parece por un empleo, tiene que aceptar. Sí, si no, lo sacan. Lo sacan de las orejas. Tú eres el contador, sí, hermano, mira, sé que acá hay unas facturas y estos proyectos, manéjalo así. No, señor. Ay, ok, sé que mañana ya busquemos otra persona que nos dé esas opciones. Ahí está el problema, pues. Ahí está el problema. Y lamentablemente a veces los contadores, por falta de trabajo, por falta de oportunidades, tenemos que aceptar. Y eso definitivamente. Ahora, el Colegio de Contadores, lamentablemente, el Colegio de Contadores es una institución pasiva, yo se lo digo. No está haciendo absolutamente nada para proteger a los contadores. ¿Qué está haciendo el que es el decano del Colegio de Contadores? Nada. ¿Qué es lo que está haciendo el Colegio de Contadores? Nada. Es un colegio pasivo, que no está insertado a la política del Estado. ¿Alguna opinión? Absolutamente nada. ¿Una intervención? Nada. ¿Protege a los contadores? Nada. Entonces, cero a la izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Miguel? Lo único, acá en el Perú carecemos de talento humano. O sea, tenemos buenos profesionales, pero que están en el área privada. Hay muy buenos profesionales. Pero en las áreas públicas, lamentablemente, estamos insertados casi del 70-80% de abogados, que como las gallinas se paran peleando para poder interpretar las leyes. Pero no se dan cuenta que el problema crítico es la parte financiera y la parte económica. En una empresa privada, el punto crítico es las finanzas y la parte económica, cómo se maneja y cómo se maneja el punto de equilibrio. Y en las empresas privadas, públicas también es así, pero nadie le da, digamos, importancia. Esos cargos son al dedo. Y ahí tenemos los resultados. Un desequilibrio económico con un desequilibrio en lo que es la parte humana. Hay que dar gracias en el Perú, en estos últimos años, se han constituido 1000 empresas extranjeras, chinas, americanas, españolas, y eso está generando 1,5 millones de empleos. Y también tenemos que dar gracias que el Perú es la primera potencia en minerales. Y también tenemos que dar gracias a la inversión de que tenemos un promedio de 14 megaproyectos con una inversión de 44.400 millones de soles. Y también tenemos que dar gracias a Dios de que somos un país catalogado el mejor país para el turismo, que se va a generar en estos últimos años un promedio de 600.000 empleos. Y también la gastronomía. Si no tendríamos eso, ¿qué sería el Perú? Estaríamos peor que Venezuela, peor que Cuba. Pero también tenemos que pensar de que podemos dar más, crecer más. ¿Pero de quién depende? De las autoridades que sepan gobernar. Yo escuchaba a muchos gobernantes que hablan pavadas, pero eso no es el negocio público. La política tiene que ser seria, con conocimiento, con sabiduría, con responsabilidad. No sé. Has planteado el problema en su real magnitud, Miguel. El asunto es cómo salimos de esto. Ese es el gran reto, y por ello quería un poco ya para ir finalizando, Miguel, ¿qué reformas concretas podrías proponer para lograr una verdadera transparencia en la contabilidad gubernamental y en las finanzas de los partidos políticos en el Perú? No, para mí, el Estado debería hacer un convenio con el Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores tiene su escuela de auditores, que hay muy buenos auditores, ¿no? Entonces, el Colegio de Contadores debería irse a provincias. Dos cosas. Uno,
Capacitación total. Cómo se manejan los estados financieros y la parte de gestión económica en los distritos, en los pueblos, etcétera, etcétera, con los alcaldes, etcétera. Y luego la supervisión. ¿Cómo se debe manejar para tener un desarrollo y no tener pérdidas? Ese es uno, con el Colegio de Contadores. Dos, yo siempre he dicho, debería haber una escuela para funcionarios públicos, pero que esté direccionada a las finanzas públicas y a la parte económica del manejo. Un funcionario público debe saber cómo se manejan las finanzas. ¿Cómo puede firmar un documento si no sabe qué es lo que está firmando? Ajá. Y el otro, hacer una capacitación total al pueblo decirles, informarles de que votar no es por votar. Tenemos que votar por la persona que realmente tiene conocimientos, que nos va a generar riqueza a nuestro pueblo, nos va a dar desarrollo a nuestro pueblo, nos va a enriquecer, sabiendo que tenemos los distritos más pobres, digamos, Cajamarca, Puno, todo, pero por las malas autoridades. Nosotros tenemos el canon minero, el canon forestal, el freno de la agricultura, tenemos el sobrecano, que es mucha plata, tenemos de la caja municipal también otros ingresos, hay mucha plata, señores. Pero ¿qué es lo que sucede? Los políticos no tienen el conocimiento, carecen de conocimiento, carecen de sabiduría, carecen de estrategias inteligentes. Y los asesores también no le dan esas herramientas de control para el desarrollo. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es, el Estado debe normar, o los congresistas, de que todo funcionario, toda autoridad, debe ser capacitado previamente para que sepa administrar los recursos del sitio que va a gobernar y demostrar cada año que hay ganancias. De eso se trata, porque si no, vamos a crisis. Bien, Miguel Sotomayor, investigador de las micro y pequeñas empresas, creo que nos ha planteado un tema de suma importancia para el desarrollo y sobre todo la fiscalización de los recursos financieros y económicos de las entidades públicas y también sobre el manejo financiero del dinero que el Estado peruano le entrega a los partidos políticos. Ponemos el tema a consideración, en debate, y ojalá lo puedan recoger y los partidos o las organizaciones que están participando en los procesos electorales de este año tomen en cuenta. Se han planteado tres propuestas de parte de Miguel que esperamos se recoja. Sería bueno, Miguel, plasmarla, ¿no? Profundizar la propuesta para hacerlas llegar pues tanto a la prensa como a los diferentes partidos políticos que lo puedan recoger y hacer los suyos. Sería importante porque en verdad una de las consecuencias de este mal manejo y desconocimiento de las finanzas públicas es la profunda pobreza que vive nuestro país en cada una de las regiones. Se creyó que la regionalización del país iba a significar un desarrollo tremendo del país, pero no, la pobreza sigue campeando en las regiones más olvidadas, a pesar, como dice Miguel, hay ingentes recursos que tiene, pero por el mal manejo de estos recursos financieros, ¿no es cierto? No hay un combate serio, ¿no? Y un avance en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y Miguel, yo te agradezco bastante de veras por poner estos temas en relevancia y ver cómo lo afrontamos pues para contribuir de alguna manera en el impulso del desarrollo nacional. Esperemos contar contigo para otros temas de suma relevancia, pero creo que ya Miguel Sotomayor se está convirtiendo en una voz que debe ser escuchada, debe ser tratada y sobre todo atendida. ¿Algunas palabras finales, Miguel, de esta conversación? Bueno, lo único, Limpio, agradeciendo a Iniciativa Ciudadana y también a Agencia de Noticias Lima, creo que son temas muy importantes que la población debe saber. Son temas que están guardados en el tapete y nadie sabe cómo funciona esto. Y bueno, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer conocer que son temas muy importantes y que la gente debe tomar en cuenta antes de elegir a sus candidatos. Muy amable y gracias. Bien, amigos de Iniciativa Republicana, volvemos con ustedes dentro de poco con otros
Otras conversaciones de sumo interés. Mi nombre es Alipio Marreros. Nuestro agradecimiento a Agencia de Noticias Lima, la plataforma que nos permite llegar a todos ustedes. Miguel, muy agradecido con tu presencia y estamos seguros de volver a vernos. Ok, gracias. Bien, amigos. Okay. Hasta luego.